Y Jordán Rodas llegó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para enfrentarse con los diputados. ¿Qué resultó de este encontronazo? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Careo. Pero antes los dejo con la nota del día. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos cuestionaron al procurador Jordán Rodas por su presencia en el Parque Central el pasado 8 de marzo, luego de la polémica marcha de feministas. ¿Usted se dio cuenta de esta manifestación, de la pancarta que está al lado suyo cuando usted dio las declaraciones, sí, o después de haber dado las declaraciones al micrófono, que a usted le entendieron? Señor presidente, como claramente se ven las imágenes que finalmente demuestra el diputado Beltrán Ena, estoy de espaldas a las imágenes. No tengo la capacidad de ver para atrás, señor presidente. Por algunos momentos, los diputados se exaltaron al no estar satisfechos con las respuestas del PDH. Disculpe, yo no... Perdón, presidente. No, es que no le pregunté que usted se para a otro grupo. Compañeros, yo quiero hacer un llamado aquí al orden. Vamos, aquí lo que buscamos es la verdad. Otra de las preguntas hacia el procurador fue si accionaría en contra de las personas que participaron en la procesión de la poderosa vulva. Jordán Rodas aseguró que ya hay un expediente del Ministerio Público. Agregó que respeta la religión, pero que también la libertad de expresión. No contribuimos ni utilizamos recursos de institución para dicha actividad. Y en cuanto a lo otro, hay un expediente ya abierto a partir de una denuncia que se presentó. El caso está judicializado, está en el Ministerio Público. Debido a que los congresistas no se quedaron satisfechos con las respuestas, volverán a citar al procurador, aunque no es la opinión de todos los integrantes de la comisión. Algunos aseguraron que había quedado clara la participación de Jordán Rodas. A mi manera de ver queda claro, espero no equivocarme, es que usted estaba en la actividad del día que ya dijimos, del Día de la Mujer, con solidarizándose con las niñas cuando fue llamado. Pero nunca hubo la intención de acompañar esa otra marcha. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Careo. Usted ya veía las imágenes, escuchaba las declaraciones, preguntas y respuestas en la Comisión de Derechos Humanos al procurador. Varias inquietudes de parte de los diputados que cuestionan la presencia de Jordán Rodas ese día en la Plaza de la Constitución, aquel 8 de marzo. ¿Quién ganó, quién perdió? ¿Salió bien librado el PDH? De eso hablaremos esta noche, la etiqueta SF Careo. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estorro Zapeta. Muy buenas noches ambos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, comencemos con este encuentro de la Comisión de Derechos Humanos originalmente se iba a realizar en el Pleno del Congreso, en el hemiciclo. Pero bueno, la CC resolvió que eso quedaba suspendido y se devuelve esta reunión, esta convocatoria a la comisión, que era como el espacio, digamos, estipulado en este orden antes de llegar al hemiciclo. Ya los diputados adelantaron que volverán a citar a Jordán Rodas, pero en el Pleno. ¿Qué podemos nosotros prever de esa citación, si la logran concretar nuevamente? ¿Y qué tal se defendió, cómo se defendió el procurador? ¿Cuáles fueron los argumentos de los diputados? Habían algunas preguntas que creo yo tenían sustento, otras no tanto, y hubo respuestas de todo. Comencemos con Estuardo. Esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos ya la habíamos anticipado. Iba a ser muy concurrida y así fue. No cabía un alma ahí. Ahí no salón cabía, ni el diablo cabía ahí, ¿verdad? El diablo estaba pidiendo permiso pero no pudo entrar. ¿Verdad? Se quedó afuera el pobre diablo. Y entonces ni el colocho tampoco entró. Entonces se quedaron ahí. Bueno, se cumplieron las expectativas de lo que creías iba a ser este encontronazo, este cara a cara, este careo. Ojo que todos le estaban hablando a los medios. En realidad los diputados no estaban cuestionando al procurador, ni el procurador estaba respondiendo a los diputados. Todos iban bien preparaditos para tener pero realmente le estaban hablando a las cámaras. Eso es realmente lo que sucedió. Y quien iba a defender, pues obviamente defendió, y quien iba a atacar, obviamente atacó, y quisieron tomar una oportunidad ambos, pero
para mí en este momento van 1-1, ¿verdad? Sigue empatado el partido y vamos a ver cómo entran los goles. Hubo varias preguntas que en cierto momento sonaron hasta risibles y las respuestas también, pero también hubo preguntas infantiles, que yo creo que son las que todos los diputados deben evitar. ¿Cuál era el objetivo de tener al procurador ahí? ¿Cuál era el objetivo del procurador de estar ahí? Primero, una citación de comisión, que ese es el camino correcto para entrar entonces a la siguiente, que sería la del Pleno. Yo creo que la del Pleno siempre va a chocar contra recursos en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, hacer una en el Pleno, a no ser que tengan demasiado quiebre político los diputados como para entonces ya no tener esos recursos de la CC para que evitan que el procurador llegue, pues no veo ninguna otra posibilidad y siempre la CC va a salir en rescate del procurador. Y bueno, pues ayer cuestionábamos precisamente que uno de los firmantes en el caso de esta salvación del PDH para no ir al Pleno era precisamente el esposo de una trabajadora de la PDH. O sea, eso hay que cuestionarlo y decíamos que no es tanto el hecho que los dos estén en un nivel de trabajo, sino la apariencia, lo que se mira, lo que se percibe, que yo creo que eso no es lo importante y eso tienen que cuidarse varios de estos. Pero a mí por el momento es 1-1, creo que ahí vamos a tener video de varias de las respuestas. Era como quién era más listo, quién preguntaba o quién respondía. ¿Cómo respondían? Sí, o ¿qué ingenio lo podían hacer? Sí, el ingenio hacer para responder y todo eso. En realidad, así deberían de ser todas las situaciones como esta a las comisiones, así deberían de ser, sea en salud, en educación, sea en medio ambiente, sea en minería, sea en seguridad, en cualquier, así debería de ser que nuestro interés sea enorme. Aquí hay interés por la vulva, ¿verdad? Ese es el verdadero interés de toda la gente, que le encanta el chambre, le encanta qué va a pasar con la vulva, si la vulva sí, la vulva no. Ese es realmente lo que... Pero no todos los temas, y hay temas mucho más importantes que una piñata de vulva. Todos los temas importantes, a veces ni los mismos miembros de la comisión llegan a las citaciones. Aquí era muy importante que aquel que se enojara perdía. Iba a perder. Perdía. ¿Viste a alguien que se enojó, perdió los estribos en algún momento? Yo creo que Linares Beltranena, sí. Pero digamos, otra vez, era un show. Él estaba hablando a las cámaras y él tenía que hacerlo. También el procurador en cierto momento sus respuestas también estaba hablando a las cámaras, ¿verdad? Miren, otra vez, estos son actos mediáticos y como tales hay que tratarlo. ¿Lo saben bien los diputados? ¿Lo sabe bien el procurador? Entonces son actos mediáticos. Lo que sí me llamó la atención es que muchos se sorprendieron de la forma, digamos, tan directa como se preguntaban y respondían. Esto sucede en muchos parlamentos. Así es. Así son los debates. Es un buen ejemplo. Así tiene que ser. Miren, tal vez yo quería empezar dando mi opinión sobre todo este zipizape, dado que no había estado aquí los últimos 10 días. Así es. Miren, ya te extrañábamos por esto. Ya me extrañaban, ¿no? Okay. Ya de vuelta. Ya de vuelta. A ver, el procurador. El procurador ha sido un aliado clave en la lucha contra la corrupción. La interposición del amparo en contra de la expulsión de Iván Velázquez le ganó muchísimos enemigos. Pero el procurador también ha resbalado en muchos temas, precisamente por no seleccionar sus batallas, lo voy a decir de esa forma. Digamos que se mete en muchos temas, eso le ha generado mucho desgaste innecesario. Por querer ser Santa María de todo el mundo. Exacto. Estar en todos lados. Se ha abierto muchos frentes al mismo tiempo. Puro papacaya. Y lo que ocurrió aquí es un claro ejemplo de cómo, digamos que estar en el lugar equivocado a la hora equivocada le abre un frente innecesario que aquellos actores que quieren sacarlo precisamente porque resulta un actor incómodo por su rol como aliado en la lucha contra la corrupción, lo explotaron. O sea, aparece el procurador a la par de la manifestación de la Sagrada Vulva, que a mí me ofendió. Yo soy cucurucho, para los que no lo saben. Y no cargaste San Bartolo. Y no cargué en San Bartolo. No cargaste San Bartolo. Tenés una deuda. Aparte del sushi y la pizza. Cabal. Pero, a ver, digamos que... Pero estar en ese momento... Me ofendió por la burla a la procesión. Esa es la ofensa. Ya, los temas, miren, aquí cada quien es libre de expresar su pensamiento como quiera. Media vez no se burle de las tradiciones y de alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Sale el procurador en la fotografía a la par del tema de la procesión de la Sagrada Vulva y es como, no, hombre,
te estás abriendo un frente innecesario. Poderosa, sagrada. No, de la poderosa, tenés razón. Es que lo vi, también lo vi a larga distancia. Entonces es por más eso, poderosa que sagrada. Entonces, ¿qué ocurre? De ello, digamos que todos los actores del pacto de la corrupción lo que tratan es explotar, digamos que ese resbalón del procurador, resbalón que sí merece, digamos que por lo menos una palmadita en la mano. Y entonces a raíz de eso se genera toda esta crisis del Congreso hacia el procurador. Y entonces, ahora sí, en el careo del día de hoy, yo sí creo que el procurador salió ganando. Porque, por un lado, creo que él probó su caso, en el sentido de decir, miren, yo no asistí a la marcha de la poderosa vulva, sino que me encontraba en el evento o en la conmemoración de la muerte de las 43 niñas en el lugar seguro, y resultó que la marcha pasó por ahí, entonces la fotografía, etcétera, etcétera. Y de paso, en la forma como el procurador respondió muchos de los cuestionamientos que le hicieron los diputados, los puso en jaque, porque también evidenció, digamos que el piso moral no tan frágil que tienen los diputados que lo quisieron poner contra las cuerdas. O sea, quienes llevaban hoy la voz cantante de la citación, algunos podían mencionar que tendrían tal vez un techo de vidrio, ¿no? O alguna poca solvencia para cuestionar, pero fue muy interesante. Pero es que los techos de vidrio estaban en ambos lados. Por eso fue muy interesante cuando preguntaba uno y respondía el otro, porque se tiraban piedritas, pero de esponja, ¿va? Para no quebrar el techo de vidrio. Creo que una de las más llamativas fue la intervención de Giordano, que a veces uno es dueño de su silencio, esclavo de sus palabras, ¿verdad? Entonces hace referencia a esta convocatoria para reunir firmas en contra del procurador. Firmas en contra del procurador de los derechos humanos. No se recordaba que también se han hecho recolección de firmas para sacar a los diputados. Hubo recolección de firmas para pedirles la renuncia después del 13 de septiembre. Así que no se me vengan a hacer los angelitos de primera comunión. O analicen sus preguntas. Analicen sus propias preguntas, porque ustedes también tienen un piso de vidrio. Y entonces, bueno, hubo momentos incluso en donde el diputado, creo yo, Asmitia, presentó algún tipo más de preguntas en torno a los gastos, en torno al presupuesto de la Procuraduría, que tal vez pudiese tener un poco más de profundidad de ese elemento dentro de la citación, pero se perdió todo en esta vorágine, en estas preguntas, en este ruido, decías, Estuardo, de ese mensaje hacia las cámaras. Hacia las cámaras. Y no hacia la materia de lo que se estaba cuestionando. Yo voy a resumir como un tuit, dice ahí, ya pasa ahí, usted lo va a leer, dice un tuit que escuchar a Asmitia cuestionando los gastos es como escuchar a un marero quejarse de la inseguridad, ¿verdad? me pareció la comparación muy buena, ¿verdad? Y no solo es por el diputado, es por todo el Congreso. Tenemos un Congreso que es carísimo, tenemos un Congreso que es ineficiente, tenemos nosotros, de hecho, este conserje que agarraron ahí plomaceando al que quiere restituirse, Michael. Sí, al Michael, ¿verdad? Que ganaba 23,000, 25,000. Sí, y a Tumax también ganando así 34,000, 33,000. Entonces tenemos algo que es muy caro. Y además los diputados nunca les ha faltado las ganas de aumentarse el salario, y de algunas formas lo han hecho, porque lo que han hecho es sumar. Entonces, miren, empezar a ver los gastos de un lado sin ver los gastos internos del Congreso, en realidad es una hipocresía. Entonces, ese tema mejor lo hubieran cerrado, porque tanto par que tiene uno contra el otro, pero como el otro contra estos también. Entonces, ese era un tema que al final no va dentro del cuestionamiento. Al final el cuestionamiento ahí era muy sencillo. ¿Estuvo usted o no estuvo usted? ¿Asistió usted o no asistió usted voluntariamente a una demostración política? Porque lo de la vulva al final es una demostración política que ofende a un gran número de la población de Guatemala. Respuesta del otro, no, yo estaba ahí y pasó y me agarraron, la vulva me agarró. Y me tomaron la foto. Y entonces me tomaron la foto y mire la foto, yo estoy de espalda, ni estoy viendo la vulva, dice, ¿verdad? Y no tengo ojos atrás, ¿no? Sí, y entonces no podía ver la vulva, ¿verdad? Entonces, y no me la muestra que casi me desmayo. Entonces, hacen un poco de show estos también ahí, ¿verdad? Entonces, esa era la gran pregunta.
Pero a mí me parece interesante los aliados de quién, ¿verdad? Los aliados de los diputados. Otra vez, yo no sé si es para la Conferencia Episcopal de Guatemala y el purpurado y el prelado y toda la gente que precisamente muestra sus mejores galas esta semana y la próxima semana, estar del lado de los diputados, ¿verdad? O la Alianza Evangélica, que también va a tener todas sus campañas de sanidad divina, poder, los pastores, entonces, estar del lado de los diputados, porque todos salieron del lado de los diputados. ¿Les gustaría? A ver, una pregunta. El procurador, ¿les gustaría? la crónica, el seno, y todos los bochincheros del lado del procurador. A ver, yo haría la pregunta a los reverendísimos, excelencias, eminencias, ¿les gustaría tomarse la foto con los diputados que hoy presidieron la citación? Me hago la pregunta si les gustaría salir con ellos. Sí. ¿Por el momento, por la coyuntura? Posiblemente sí. Y una vez metí a los pastores, apóstoles, sacerdotes, patriarcas y todo de la iglesia evangélica en la Alianza Evangélica. Pero esos aliados, muy interesante, los diputados a las cuestiones religiosas, Conferencia Episcopal, Alianza Evangélica, bueno, y esos grupos, y el procurador a la cónica, la CENO, a la CODECA, a todos aquellos que bloquean. Venir a hacer bloqueos. Interesantísimo los aliados también de cada quien, ¿verdad? Vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF Careo. Regresamos. Procurador que le gusta salir de viaje. Lo decía también el colegio de abogados, porque ahí también había muchos viajes. Señor procurador, usted ha pasado mucho de viaje. Quisiera que nos contara qué logros ha tenido sobre los viajes que ha realizado al exterior de Guatemala. Me reservo el uso de la palabra, señor presidente. Solo para aclaración, señor diputado, de todos los viajes que he realizado, que oportunamente le tramitaré, tenga toda la población de Guatemala la certeza que no he utilizado para mi movilización, viaje, viáticos y todo, ningún centavo del presupuesto nacional. Que si viajo es por cumplimiento de las atribuciones que la ley me da en la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador, donde uno de mis mandatos recogidos tanto en el artículo 13 y 14 es participar en los eventos internacionales en relación a derechos humanos. El señor procurador ha incrementado un 71% de los gastos en viáticos comparado con el procurador anterior. Por lo tanto, el señor procurador el día de hoy está ratificando que él es un procurador de campo, no así para visitar a la población más necesitada, pero sí a su familia. Ya estoy plenamente satisfecho de haber visitado varios departamentos. ¿Usted recibiría de la misma manera a las organizaciones que recolectaron firmas para pedir su destitución en la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Me reservo eso la palabra? Señor presidente, sí, con mucho gusto, sí. Yo el pensamiento que tengo en cuanto a la solicitud, pues lo respeto. Tiene derecho de petición de la Constitución Política de la República. Respeto tanto a los que me apoyan a mí como a los que están en contra de mí, es parte de la democracia. Pero en cuanto al tema de las firmas, también respeto mucho a más de 40,000 personas que pidieron la renuncia de diputados en Totonicapán, dato similar en Quetzaltenango, ejercen su derecho de petición, señor presidente. Ese mismo respeto me merecen todos los ciudadanos que ejercen su petición. Bueno, Filip Chicola, tiene la palabra. Es interesante. Por lo menos ver estos debates es bueno. Es que así ojalá si fuera esto. Todos los días fuera eso. Que se dijeran las cosas tal y como son. Porque le están diciendo. ¿Y por qué eso está? Procurador, hay N cantidad de firmas pidiendo su renuncia. Ok. Diputados, hay otro N cantidad de firmas pidiendo las de ustedes. Entonces, ahí estamos. O nos tapamos todos con la misma chamarra o renunciamos todos, pues, pero no se vengan a poner en esa actitud de niños de primera comunión, defensores de los valores de este país, cuando ustedes han cometido sus pecados. Por eso les digo, yo sí creo que, a la hora de hacer el balance del careo de hoy, para mí el procurador salió fortalecido. Porque creo que los dos elementos que quedaban o que habían sido foco de cuestionamiento, que había sido por qué estaba en esa manifestación,
Y número dos, digamos que cuáles eran las motivaciones reales de los diputados de querer pedir la citación o su eventual destitución. Los dos quedaron evidenciados. O sea, por un lado, como salió la nota en Inés Montenegro explicándolo al inicio, pues evidenció que el procurador está en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero número dos, se evidenció también que hay, digamos que un interés malicioso de parte de diputados que han sido cuestionados, partícipes, ejes centrales del pacto de corruptos para destituir al procurador. ¿Y por qué razón? Muy sencillo, porque el procurador se ha convertido en un articulador de procesos de amparo, precisamente por la legitimación activa que tiene la PDH para hacerlo, que han limitado pues acciones que van encaminadas a entorpecer la lucha contra la corrupción. Caso concreto, el intento de expulsar al comisionado Iván Velázquez del país. Eso es lo que tiene enchinchados al grupo de diputados. Seguido esto de la citación, ¿hay materia, hay aún narrativa para continuar con esto, Estuardo, para citarlo en el pleno nuevamente? Vimos hoy que salieron algunas preguntas más de cuestión moral, luego venían estas de gastos, venían esto de las firmas, las respuestas del procurador. Los diputados en este momento estarán decidiendo una nueva estrategia para otra ofensiva la otra semana, ¿o la dejan hasta ahí? Yo no sé si da para tanto. Yo no sé si hoy podían medir ese terreno. Yo creo que lo midieron y vieron que posiblemente sean otros temas, ¿verdad? Posiblemente sean otras estrategias. Posiblemente logren más con el ministro de Gobernación que con viendo si sacan o no al procurador. Aquí yo creo que los diputados cometieron un error y creo que los diputados elevaron al procurador a un punto en el que en realidad el procurador ni merece estar ni debe estar. Entonces, al atacar los diputados al procurador, hicieron algo que yo creo que no, porque el más irrelevante de la lucha contra la corrupción, y yo lo he dicho varias veces, es el procurador. Él no tiene nada consistente en la lucha contra la corrupción. No está el Maldana. No está el Maldana, no es ISIG, no es pero ni la Contraloría General de Cuentas, pues, que tiene un gran papel, pero que no lo hemos resaltado también en los medios, y eso mea culpa o nuestra culpa también. Que ahí la Contraloría tiene... ¿Por qué se ensañan entonces los diputados en contra del PDH si no tiene un papel relevante? Porque utilizaron la técnica clásica que utiliza León para cazar. Primero ve toda la manada. Ve el más débil. Y entonces ve que hay una gacela que está ahí más débil, o sea, la gacela que va a correr a menor velocidad que el resto de gacelas, entonces se van tras esta gacelita. Pero resultó, como muchas veces va a pasar, que digamos este león es visco o no ve bien, o la gacela resultó más viva de lo que se pensó. Sí, pues, entonces, sí, o la gacela resultó más viva. Brincó más rápido. Entonces, lo que hizo es hacer más fuerte la gacela, en términos que la próxima vez va a ser más difícil que la cacen, y elevar. Pero miren, otra vez, aquí se llegaron a un punto en que elevaron a una persona que no tenían que elevar, a un puesto que no tenían que elevar, menos por una causa moral. La moral no le luce a los diputados. Pueden hablar de otra cosa, hablen de dinero, hablen de presupuesto, si quieren hablen de la corrupción. Creo que les luce más salir como espadachines en contra de la corrupción, o titanes en contra de la corrupción, pero la moral en el Congreso, no, hombre, no les luce. Entonces, y se fueron con un tema débil. Entonces, lo único que hicieron fue catapultar al otro. Un tema débil para los diputados. Por el interlocutor porque ya nos dimos cuenta que el tema moral levantó por muchos días esta acción del procurador. Fue un tema de muchas noches, incluso acá lo estuvimos discutiendo, porque el tema despertaba pasiones. Pero ese no era el objetivo. Ahora, el objetivo no era ese. De hoy es demasiado, creo yo, es débil para presentarse como el valedor de esa defensa de la moral, lo Correcto. que estás diciendo. Y ambos. Pero aquí gana el que va solo. Porque los otros se ven como montoneros, los otros se ven como los bullies unidos, jamás serán vencidos, entonces le agarran, ¿verdad? Como la marabunta. Sí, se ve la marabunta, exactamente, esa que agarra a una persona. Y entonces en el inconsciente, en el subconsciente, quedó el otro que llegó solo
que no está solo, pues, ¿verdad? Pero esa era la lógica. Pero que tenía digamos, que llegó presentar. en una posición más débil. Y llegó en una posición de debilidad y mostró fuerza a todos los que estaban unidos. Entonces, lo elevaron. Si algo hicieron hoy los diputados, que no sé si alguien se los dijo o no lo midieron, era que lo elevaron. Y yo, aquí desde el primer día que la CC dijo, no tiene que ir a la citación del Pleno, y no importaba, ese día hubiera llegado, aunque ya no había citación, no había Pleno ni nada, hubiera puesto su mesita ahí en la entrada del Congreso. Creo que hasta el procurador se ha lenteado en la forma que puede utilizar esto contra, pero el tema moral no le luce al Yo estoy de acuerdo, Congreso. yo estoy de acuerdo en parte en lo que dice Estuardo, que la PDH no ha sido como el eje fundamental de la lucha contra la corrupción, sí, MP, pero se convirtió en un aliado. Después del non grato, en un aliado, y causó roncha, porque solo mes y medio antes había recibido Jordán Rodas muchos votos incluso de FCN. Correcto. Para convertirse en el procurador. Lo vieron como un posible aliado, alguien que tenía mucha cintura política y les dio la vuelta aquel día, aquella fecha de agosto, y eso es lo que no les pasa. 3 cosas no le perdonan al procurador. El amparo en contra de la decisión presidencial de expulsar al comisionado Iván Velázquez, de declararlo non grato, para precisar más. Número 2, se recordarán cuando se da la visita de la canciller Sandra Jovel a Naciones Unidas, en la que en teoría iba a pedir la salida del comisionado y solo se fue a enterar de que tiene que empezar el artículo 12 y que eso va largo y que no va a llegar a ningún lado. Pues se recuerdan que el Procurador de Derechos Humanos envió una misiva a Naciones Unidas, pues también como un miembro de la institucionalidad del Estado, diciendo, miren, el trabajo de la CICIG y del comisionado Iván Velázquez ha sido positivo. Lo que le están diciendo a aquellos señores de allá es producto de las investigaciones que se están encaminando en contra de diputados o en contra del presidente de la República por financiamiento electoral ilícito. Y lo tercero que no le perdonan al procurador ha sido también un discurso en una línea muy similar en el panel de derechos humanos en Ginebra. Porque, ¿qué ocurre? En las misiones que se envían a Ginebra, digamos que el cuerpo central de la delegación guatemalteca viene del organismo ejecutivo. Entonces, digamos que ahí hablan de que los avances que se están haciendo en política de derechos humanos, en el 169, etcétera, etcétera. Pero llega el procurador y dice, pues miren, el avance más crítico es la lucha contra la corrupción, porque la corrupción atenta contra derechos humanos. Y esa lucha contra la corrupción no sería posible sin el trabajo de la CICIG bajo Iván Velázquez. Entonces, ¿qué pasa? Les desarma todo el discurso del Ejecutivo en estos órganos internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, digamos que los actores que quieren entorpecer el avance de la lucha contra la corrupción tienen una serie de objetivos muy claritos. Uno era destituir al procurador. Y digamos que el procurador, hagan de caso que fue como un centro de Gareth Bale para que Cristiano Ronaldo la cabeceara. El procurador les puso en bandeja de plata. Por eso les digo, yo creo que el error del procurador es que se ha abierto muchos frentes innecesarios. Pero digamos que un primer objetivo era zafarse al procurador. Un segundo objetivo, que era lo que se buscaba con la reforma a la ley de antejuicio, que eso fue tema de discusión. Pero solo una pregunta ahí, Filip. ¿Lo lograron los diputados? No. Entonces perdieron. Sí, la apuesta creo que era Pero digamos que, de todo lo que han querido hacer los diputados articuladores de la Alianza Pro Corrupción, esta batalla, yo creo que sí fue en la que han llegado más cerquita. ¿Crees que estuvieron rozando ahí los votos necesarios para obtener? Es que los votos los tenían. O sea, digamos que... Pero el momento político no. En esto que llegue a ser que es irrelevante. Pero durante varios días, durante varios días... ¿Anotaste o no anotaste el gol? Sí, bueno. No tenía la intención de anotar el gol, pero no le metió. Lo que pasa es que no había portero. O sea, parecía que el cabezazo iba a entrar a la portería vacío. Vamos a hablar otra vez de fútbol, ¿verdad? Otro día va a ser ese tema. Pero mire, la reforma. Lo que ocurrió ahí es que los diputados se lograron montar en un rechazo social. El rechazo social puede tener diferentes escalas. El que es legítimo, el que no tenía la información completa, el que solo vio la fotografía y se enojó, o el que fue desinformado. O sea, digamos que había una escala muy amplia de razones por las cuales
el procurador de derechos humanos se generó tanto rechazo en la última semana. Pero que hicieron los diputados, tenían todo un andamiaje de opinión pública favorable. Dijeron, este es el momento. Ahora es el momento. Por eso les digo, a ver, tal vez no llegaron a esto, pero llegaron como a esto. Pero se les está enfriando el panorama. Ya se les enfrió, para mí ya se les enfrió. Bueno. Pero hace un mes quisieron hacer una movida similar, aprobando una reforma a la ley de antejuicio, que básicamente lo que buscaba era que el antejuicio, por ejemplo, contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pasara directo al Congreso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos dijeron, nosotros Congreso vamos a tener apretados a la Corte, y entonces la Corte, que es otro aliado de la lucha contra la corrupción, la vamos a tener bajo control. Otro elemento que se está dando, digamos que ese jueguito de parte del gobierno, como de estarle metiendo zancadilla a la CICIG permanentemente, que te quito a tus agentes de DIGISI, que fíjate que la coma está mal, entonces no te renuevo la visa de trabajo. O sea, esto es así como en el colegio cuando yo le estoy de tirar papelitos al de al lado porque me cae mal. Incomodar. Sumamos las tres variables y ahí está el plan. Ahí lo estamos viendo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con la etiqueta SF Careo. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, pero es el momento que nuestro director Aroldo Sánchez nos comente los temas relevantes de Sin Reservas. Adelante. Gracias, Benkei Chin. Hoy en Palabras Sin Reservas, la Corte de Constitucionalidad protegió al Procurador de los Derechos Humanos del linchamiento político de los diputados. Además, un reportaje especial sobre la falta de educación vial en nuestro país. También, Sergio Izquierdo nos cuenta sobre su expedición a bordo del Aquiles en la Antártida. Y al cierre, 5 mujeres albañiles rompen estereotipos con el objetivo de buscar mejores ingresos económicos. Regresamos al set principal, como los mejores analistas de la televisión guatemalteca. Ya lo sabe, al término de Sin Filtro, quédese con Sin Reservas. Pasemos al segundo tema, que también tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Bueno, se da una controversia entre el Ministerio de Gobernación y CICIG por, la remoción, el movimiento de 11 agentes de DIGISI asignados especialmente a la comisión. Esto por un plan de reconcentración de fuerzas de seguridad en vistas a la Semana Santa. El comisionado Iván Velázquez respondió pidiendo información sobre esos movimientos y exigiendo la restitución de esos agentes. Y bueno, también el ministro de Gobernación responde haciéndole una solicitud a CICIG de que se meta a la investigación de las pandillas, profundice en el tema de las pandillas y las maras, porque dice es algo que obedece al mandato de CICIG. ¿Qué está pasando con esas dos instituciones? La última noticia fue que ya Gobernación vuelve a asignar a estos mismos agentes. ¿Se termina ahí el pulso o se marca un divorcio entre Gobernación y la comisión? Estuardo, ¿qué pasa con estos 11 agentes de la discordia? En realidad no son los agentes de la discordia. Aquí son posiciones mucho más sentidas. Y para mí este tema en realidad es más importante que el careo. El careo era más mediático. Y yo lo dije, pues, el careo era mediático, pero este es fundamental porque esta sí es la verdadera lucha contra la corrupción. Estas son las investigaciones. Insisto que aquí, en esto que estamos hablando ahorita, el Procurador de Derechos Humanos ni huele ni hiede, cero, ¿verdad? Pero aquí sí los agentes sí son importantes. La policía, el ministro de Gobernación es importante, el MP también, la CICIG también, en la lucha contra la corrupción. Primero, creo que el ministro no leyó bien o sus asesores no vieron bien el acuerdo que se tiene entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. 1. 2, esa cuestión me parece también extraño, esa cuestión de te devuelvo a los agentes, pero vos me apoyas con los mareros, pues, ¿verdad? Creo que ahí pone en debilidad al mismo ministro de Gobernación. 3, también pone en peligro a la misma fuerza de la PNC. Y yo creo que eso es una consideración que no hemos tomado, pero la misma fuerza. Ahora, que está saliendo la información que los agentes de PNC no van a tener comida, y casi que no van a tener ni agua. La comida de ellos, hoy salió el menú que les van a dar para Semana Santa, es
un botecito de frijol, un tamalito, ¿verdad? Una bolsita de agua y 2 dulces. Y en el almuerzo se aumenta una galleta salada. Imagínense, esa es la comida que le van a dar a los que tienen que cuidar de su vida y de la mía durante este periodo de Semana Santa. Entonces, está entrando también el mismo ministro en cuestiones de debilidad que él debería considerar. A mí en esta petición de te devuelvo los 11, pero si me ayudas a luchar contra los mareros, primero, no he entendido bien el acuerdo, que el acuerdo se refiere a estructuras, pero que están dentro del Estado, que están conformadas dentro del Estado, y si sigo la lógica, entonces él está diciendo que, o está reconociendo que aún los mareros tienen estructuras dentro del Estado, cuidado, y dentro de la policía, peor todavía. Eso no, el ministro no puede ni siquiera asumir esa posición. Pero yo creo que no pensaron en esto. Y yo en ese escrito, en eso de te doy tus 11, pero si me ayudas con los mareros, yo veo mano en mono. Una manota así de mono veo yo ahí escribiendo esa cosa, ¿verdad? De oro. Una mano en mono. No sé qué mono, pero de mono. Peluda. Entonces, peluda, ¿verdad? A eso me refiero. Una mano peluda ahí atrás de este. Pero entonces, recomendaciones. Lea el acuerdo. Pregúntese si las maras son parte de esas CICIACs, que es al final la lucha contra la que viene precisamente de la CICIG. De hecho, originalmente la CICIG no se iba a llamar CICIG, se iba a llamar CICIACs. Y si las maras son CIACs o simplemente no son parte de estructura estatal, porque si reconoce que es parte de estructura estatal, estaría reconociendo que entonces ya infiltraron a la PNC. Cuidado, señor ministro. La respuesta de Degenhardt y la decisión esta última de reintegrar o reinstalar nuevamente a estos 11 agentes, Philip, ¿termina con este rifirrafe entre la CICIG y el MINGOV o nos muestra ya las verdaderas luces? Yo estoy convencido de que esto va a ser algo así como una pelea de box y que va a ser a 12 rounds. Y aquí lo que estamos viendo es como las expresiones de distintos rounds, que el tema de la visa, que si dejan o no dejan que el comisionado entre a Guatemala después de su viaje a Nueva York y Washington, que los policías de DIGICI o los investigadores de DIGICI asignados a CICIG, ahí van 3 rounds. Probablemente vamos a ver el 4º round el día de mañana. O sea que no te convenció esto de la reconcentración para Semana Santa, no. Sacar a estos 11 agentes. No. Es que otra vez, si lo analizamos en el contexto amplio de las cosas, la sumatoria de eventos me lleva a mí a pensar que aquí hay una estrategia por entorpecer el trabajo de la CICIG. Porque hemos visto 3 expresiones, 4 expresiones, si queremos, por ejemplo, agregar aquella información que estuvo circulando respecto que las autoridades de gobernación querían tener conocimiento directo de cualquier allanamiento judicial que fueran a realizar las fuerzas de seguridad. O sea, como quien dice, quiero saber qué va a hacer CICIG mañana, que es jueves, ¿verdad? Y mañana es jueves, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Si este hubiese sido un evento independiente, en el vacío, pues daría lugar a una duda razonable, pero cuando yo miro 3, 4 eventos sistemáticos de parte de gente de gobierno hacia la CICIG, esto, como les digo, esto pareciera que es como ese jueguito de estarle tirando papelitos al que se sienta a la par mía en el colegio, a ver hasta cuándo lo incomodo. Tratarlo de desesperar. Porque miren, también recordemos el artículo 11, si no estoy mal, del convenio de CICIG, que dice que el Estado de Guatemala está obligado a brindarle todo el apoyo necesario para que la comisión lleve a cabo sus operaciones. Y que en cualquier momento, si el Estado de Guatemala no presta esa colaboración o no realiza las reformas recomendadas por CICIG, Naciones Unidas unilateralmente puede tomar la decisión de decir, mira, el acuerdo aquí se acabó. Y no hay condiciones. Y no hay condiciones. Y me retiro. Y me retiro. Entonces, yo también ya estoy empezando a creer la tesis que, digamos que detrás de la estrategia que pueda estarse cocinando para ver cómo amarran a la CICIG, para ver si toman control de la fiscalía, etcétera, lo que hemos hablado en este espacio en varias ocasiones. Creo que hay como un plan alternativo, probablemente un plan B, un plan C, que dicen, bueno, metamos zancadilla. Y en una de esas, ¿quién quita? La pegamos, desesperamos a Naciones Unidas y se van y logramos el objetivo, ¿verdad? O sea, esa es
Por eso les digo que este evento de los investigadores de DIGISI, si lo metemos en el contexto amplio de las cosas, huele muy feo. Y el argumento de las pandillas me recuerda a aquella conferencia de prensa que en su momento dio el portavoz Heinz. ¿Se recuerdan que fue cuando comenzaban estas justificaciones, estos argumentos de parte del gobierno de que el CICIG no estaba abarcando todo el mandato y que las pandillas eran parte del mandato y que no había sido abordado por CICIG? Cuando acababa de pasar aquel incidente en el hospital Roosevelt, de los pandilleros que ahí protagonizaron una balacera, digamos que estas mismas narrativas se siguen sosteniendo y hoy la repite el ministro Degenhardt, lo que nos hace pensar que entonces es un mismo hilo conductor de opiniones que siguen en la misma línea de por allí queremos transitar. No sé si llegar al punto que menciona Philip de desesperar a la comisión y decir no hay condiciones para la lucha contra la corrupción en Guatemala. Si institucionalmente no nos van a dar las herramientas para seguir adelante, no se puede investigar. Pero mira, ahí es donde yo insisto en que ahí veo la mano de mono tejiendo, ¿verdad? La mano de mono tejedora. Pero no de una forma, digamos, no, muy ofensiva, sino más entorpeciendo, más fino, más... A veces logras detener a alguien más con una piedrita en el zapato, ¿verdad? Que con algo más grande, ¿verdad? Algo que moleste, pero que sea así como ¡plec! La gota de agua al final en la insistencia rompe la piedra, ¿verdad? En esa lógica. Ahora no creo que digamos haya un momento en el que también digan, bueno, aquí no nos quieren ayudar, nos vamos, ¿verdad? Y porque muchos de los casos ya se quedaron. Miren, ahorita se queda así, muchos de los casos que estaban ya como los grandes casos, como el caso Odebrecht, que hoy precisamente causa la renuncia del presidente de Perú, solo para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y que estoy seguro que aquí también el caso va a seguir causando también varias conmociones. Entonces, ese caso ya está. Entonces, aquí la ventaja de CICIG, y yo por eso he hablado siempre del timing de CICIG, y cuando digo el timing no es que se va a ir mañana, con el timing puede ser 2 años o 4 años más, o puede ser 6 años más y todo. Lo que sí es que aunque sea 10 años más, igual que Minúa, no va a estar en Guatemala permanentemente. De hecho, la lógica de la CICIG es temporal, ¿ya? Y todo esto hay que explicárselo al ministro. El ministro no creo que, digamos, haya entrado a analizar el documento, verá el acuerdo, para decir, no, las maras no entran dentro de la descripción de SIACS que da el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas. Pero posiblemente sigan con otra, digamos, pura fregadera, ¿verdad? Con pura fregadera que al final desespere y cambie. Creo que estos entes vienen mucho más fortalecidos. Ojo que sí, vos me puedes estar tirando papelitos a mí, a ver en qué momento yo me desespero. Si querés me tiras también chucos y me tiras pizzas. O le puedes decir al director que alguien te está molestando. No, pero y ese director que pero lo que no sabe aquel es lo que pasó en un colegio en Guatemala. Que va a fregarme, y en un momento dijo, me va a fregar hoy. Bueno, entonces ya viene el patojo, el que estaba, el víctima del bullying, y sacó la pistola, ¿verdad? Bueno, eso ya descontroló el asunto. Descontroló el asunto. Yo creo que más ese que estamos... ¿Y sabes a quién echaron del colegio ahí? Al que sacó la pistola, no al bully. Bueno. Entonces estos ejemplos para que entendamos que también el estudiante que está sufriendo el bullying puede decirle al director, mire, es esa persona. Pero ya, ¿qué pasa molestando? Si el director ya sabe? Y el director saca mensajes. Y el director se hizo el loco porque el que me está tirando papelitos y el director saca mensajes hijo de un Twitter, poderoso. El director saca mensajes en Twitter que vienen ahí por la reforma. Ya sabes. Sí, entonces hay que ver quiénes son mis aliados. Hay que ver quiénes están a la parte. Vamos al corte y regresamos con la renuncia del presidente. Y le voy a tirar papelitos, le voy a tirar blogs. No permitiré
especialmente a mis funcionarios y colaboradores más cercanos, caer en la indignidad de la corrupción. Con esas palabras asumía la presidencia de Perú Pedro Pablo Kuczynski en julio de 2016. Menos de 2 años más tarde, el exbanquero se convirtió en el primer presidente en América Latina en dejar su cargo debido al megaescándalo de corrupción desatado por la compañía Odebrecht. Kuczynski presentó su renuncia presionado por el Congreso que buscaba destituirlo por incapacidad moral, debido a asesorías brindadas por sus empresas a la cuestionada constructora brasileña. El ahora expresidente ya había salvado el mandato en diciembre en una primera moción de destitución, cuando el congresista Kenji Fujimori y otros 9 diputados lo apoyaron a cambio del indulto a su padre, Alberto Fujimori, encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Kuczynski había negado las acusaciones hasta el final. Mi conciencia está limpia. Hijo de un médico alemán que emigró a Perú con su familia huyendo de la Alemania nazi, es apodado el Gringo por su acento anglosajón, heredado de una educación en Estados Unidos y Gran Bretaña. Tras graduarse en política, filosofía y economía en Oxford y administración pública en la Universidad de Princeton, fue banquero de Wall Street y empresario. Desde que comenzó su mandato, enfrentó la férrea resistencia de un Congreso con mayoría opositora, encabezada por Keiko Fujimori. A sus 79 años, Kuczynski fue el mandatario de mayor edad que ha tenido Perú. Ahí ve usted las imágenes de Pedro Pablo Kuczynski, momento en cual fue investido como presidente de Perú y ahora renuncia por este escándalo de Odebrecht, algunos videos que también incrimina a su círculo cercano y también a los diputados fujimoristas, entre ellos el parlamentario Kenji Fujimori. ¿Qué está pasando en Perú? Muchos presidentes están pasando por la cárcel. Odebrecht sigue siendo una ola que está botando y destruyendo a la clase política tradicional y hoy vemos la renuncia de PPK. Tercer presidente en 3 años que cae derivado de escándalos de corrupción. El honor, el privilegio de haber sido quienes inauguramos esa lista. Selecto club. Fue Guatemala, 2015 con Otto Pérez Molina, después ocurrió con Dilma Rousseff, que no necesariamente fue corrupción per se, pero es un tema de malversación de las cuentas públicas. Y ahora Pedro Pablo Kuczynski de Perú. Aquí quien no quiera entender que esto es un proceso regional es porque de verdad solo ve Nickelodeon o algo así. A ver, la salida de Kuczynski. La salida de Kuczynski, digamos que esto era un strike cantado. Cuando desde mediados del año pasado se conoce que él había recibido, y lo dijo de esta forma, bonos de análisis, y no necesariamente él, sino su empresa, de parte de la constructora Odebrecht, en un momento que él era ministro de Economía. Okay. O sea, ahí había, a ver, en el mejor de los casos, ahí había conflicto de interés. Porque en el menor de los casos. No es muy diferente a la crítica que se le ha hecho a Hillary Clinton, de que, a ver, de que ella era secretaria de Estado y que la Fundación Clinton estaba recibiendo donaciones de Emiratos Árabes y de Rusia. Entonces, o sea, son cosas en donde su puesto, su cargo público le genera una incompatibilidad con cualquier otra. Es que él es libre de tener su empresa. El problema es tenerse la empresa al mismo tiempo que era funcionario público y que esa empresa estuviera recibiendo pagos por concepto de asesorías en un momento en que los funcionarios de gobierno del Perú estaban tomando decisiones sobre contratos de infraestructura. O sea, hay un conflicto de interés. Y sobre todo porque lo negó totalmente durante campaña. Correcto. Y esto sale después. Por eso lo digo, este es en el mejor de los casos. Hay un conflicto de interés que no necesariamente implica un problema legal. En el peor de los casos, y eso tocará o es parte de las funciones de la Fiscalía peruana, evaluar si estos pagos pudieron haber constituido alguna especie de cohecho. El punto es que Kuczynski ya venía en una posición complicada porque... débil políticamente. Exacto. Digamos que esto es un golpe político. Es como, eso es lo que no entendemos aquí en Guatemala. Que aquí todo lo queremos ver en términos blanco y negro, de creer que a menos de que haya una verdadera barbaridad legal por parte de un funcionario, el funcionario es libre de quedarse en su cargo, y no entendemos que hay actitudes
que hay comportamientos que hacen cuestionable moral y políticamente a una persona para ostentar un cargo público. Y eso es lo que le pasó a Kuczynski. ¿Y qué pasa? Kuczynski se había logrado salvar porque él había logrado obtener el apoyo del fujimorismo. Cuando a finales del 2017, él toma la decisión presidencial, es una facultad presidencial, de darle pues libertad por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori, también condenado por temas de corrupción. Pero eso mismo le generó un desgaste, sobre todo de aquel sector que lo había votado, que lo había apoyado, porque digamos, él era... y a cambio de que dio eso, a cambio de todo lo contrario del fujimorismo. Es el costo de los pactos de corruptos. Así es. Entre comillas. Ese desgaste que te trae, que conlleva a salir al lado, como menciona Estuardo, ese aliado incómodo, pero que de momento te sirve para tomar una decisión. No, de momento le sirvió para mantenerse. Pero mira lo que pasó. Pero al final no mantuvo en ese momento, pero no se sostuvo. Y en esta segunda votación él iba a perder porque ya no tenía los aliados de antes. Es exactamente el mismo problema que le pasa a un Jimmy Morales. O sea, Jimmy Morales pues se le presenta el antejuicio por financiamiento electoral ilícito y digamos que hay una alianza de partidos en donde está pues obviamente FCN, todos, Movimiento Reformador, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Resulta que dentro de ese grupo me aparece un Felipe Alejos con un antejuicio, un Estuardo Galdames, que pues, aquí no hay ni siquiera que recordar los múltiples pecadillos del diputado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento que a nivel de opinión pública, miren la ciudadanía ve noticias, la ciudadanía se informa, la ciudadanía percibe estos movimientos y dicen, a ver, ¿cómo así que Kuczynski está tratando de quedar bien con los fujimoristas? ¿No que eras diferente, pues? Y que no que vos eras el opositor de los fujimoristas. Esto huele a que te está salvando el pellejo. O le estás garantizando impunidad para no ser investigados porque estás preocupado. ¿Y eso qué hace? Le resta apoyo a la gestión de Kuczynski. Y no es muy diferente lo que pasó con Morales. Hay un momento en donde hay segmentos importantes de la población que empiezan a decir, a ver, ¿cómo así que ni corrupto ni ladrón tenés en tu bancada a Estuardo Galdames? O que andas ahí de manita sudada con bancadas con personajes muy cuestionados. Entonces, a ver, cuando ocurren estas dinámicas, hay un golpe en cuanto a la valoración de opinión pública hacia un presidente. Y lo que terminó ocurriendo es que se le iba a presentar una segunda solicitud de impeachment, de juicio político, eso es lo que existe en la Constitución peruana. Y el presidente, pues obviamente hizo su cálculo y dijo, lo voy a perder. Entonces, mejor salir con la frente en alto, con la renuncia a que me destituya el Congreso, mejor me voy por el paso 1. Ahora, ¿no entienden los políticos en cuanto a esta valoración del desgaste, la responsabilidad política, el cuidado que hay que tener con las alianzas, que muchas veces no importa el momento, sino también poner los ojos en el horizonte, Estuardo, con esto que le pasó hoy a PPK? No lo entienden. No lo entienden y creo que no lo van a entender. Y pues ahí están los resultados, ahí están los costos. Lo bueno es que por lo menos están asumiendo el costo de sus decisiones equivocadas. No se están aferrando al cargo, digamos. No se están aferrando, pero imagínate que se aferraran. Y no sé si estamos viendo en Perú el futuro de Guatemala, no lo sé. Yo quisiera decir que no, pero no tengo toda la seguridad para decir no. ¿Ya? Que Perú sea un espejo. Y ojo que hacía digamos, el hecho que se mantuvo a finales del año pasado todavía por un pacto que logra. ¿A cambio de qué logró ese pacto? Perdió aliados en ese pacto. Pero digamos, bueno, ¿qué me sirve más aquí? ¿Perder a estos 3, 4 aliados o mantenerme en el poder? Entonces dijo, mantenerme en el poder. Entonces se alió y básicamente este perdón presidencial, porque así fue, a Fujimori, que entiendo que ahora le van a abrir casos, pero por otro lado, no por porque esa decisión por se sostiene. Fue indultado. Sí, por ese indulto se sostiene porque al final va a ser difícil votarlo, pero le van a hacer casos por otro lado. Y entonces digo, mantenerme, porque eso me da tiempo a... Cuidado a aquellos políticos que están pensando que hay ciertas cosas y tirar papelitos y todo que les va a dar tiempo. No sea que estén alargando su agonía. No sea que mejor, tarde o temprano lo van a enfrentar, que mejor sea temprano que tarde.
porque cuando llegue tarde va a llegar mucho más cargado, va a llegar con mucho más información de lo que se puede ahorita. Aún en eso tienen que tener visión y tienen que tener también sentido de futuro. Futuro para ellos como personas, porque como políticos van a estar acabados, están acabados, pero que ellos tienen que pensar, ¿verdad?, qué es lo que podría pasar en el futuro. Y creo que eso fue lo que no previó en Perú. Él no previó que en 3 meses iba a estar, que iba a perder los apoyos que tenía y que iba a estar afuera. Ahora imagínate ya sin la cobertura de la presidencia, sin los aliados políticos, sin el poder, sin quien le abra la puerta del carro ni nada de eso. Y me refiero en términos de los beneficios que le da ser presidente. Imagínate qué va a pasar y a los casos que podrían venirse. Para aquellos políticos que van a tomar decisiones importantes en los próximos meses. Para el mismo Jimmy Morales. Y para los que están ahorita ya en búsqueda del Ministerio Público. Si valen la pena estas alianzas que luego pueden tener un costo muy alto ya más adelante. Cerramos con eso. Se ha terminado la hora. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, bienvenido. Mañana es jueves, algunos no dormirán hoy. Mañana es jueves, dijo Hotel Maldana. Bueno, feliz noche. Mañana es jueves. Mañana que es jueves.